Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Amistad de Monterrey y me da mucho gusto volverlos a saludar y vamos a estar hoy viendo abundante palabra, leyendo y escuchando y tratando de entender estos tiempos en que estamos viviendo. El tema que quisiera compartirles el día de hoy es como un tema que siempre cuando nace un bebé buscas ponerle un nombre adecuado y pensar que ese es el nombre que lo va a acompañar toda la vida. Y hay veces que cuando estoy preparando un mensaje, procuro encontrar un nombre que pueda decir parte del mensaje o lo que el mensaje contiene en una frasecita chica, pero que quede en el corazón para que más adelante, al paso del tiempo, recordando, digan, sí, me acuerdo de ese mensaje, se intitulaba de esta manera. El título de este mensaje es El freno del anticristo. El freno del anticristo. Esto es muy importante para nosotros entender por qué estamos hablando de este freno del anticristo. Bueno, es algo que realmente Dios diseñó y Dios lo ha hecho para nosotros y tenemos que darnos cuenta que Dios nos ha llamado a nosotros y ha llamado a su iglesia por su Espíritu Santo para poner un freno al anticristo. Y déjame decirte aquí la pandemia. La pandemia es una palabra que viene del griego, se divide en dos partes, la etimología, pan y demos. Esta palabra pan quiere decirnos que es una totalidad, ¿sí? Cuando hablamos de la carretera panorámica o panamericana, esa palabra pan es algo que abarca un gran espacio. Y demos habla de población, habla de democracia, habla de gente. Así es que esto abarca a toda la gente. La pandemia se usaba esa palabra en los tiempos antiguos en Grecia al declarar lo que significaba la enfermedad de la peste que afligió a Grecia en muchas ocasiones y ahora se usa como un nombre común en la pandemia. Esta pandemia es parte del vocabulario de nuestros tiempos. En este año 2020 usamos la palabra pandemia y cuando decimos pandemia ya sabemos de qué se trata. Es algo que afecta a todo el mundo, una peste que afecta a todo el mundo, ¿sí? Bueno, hay una pandemia espiritual que ha afectado a toda la raza humana. Esta raza humana, de la cual tú y yo pertenecemos, fue infectada en su primer origen con el primer hombre que hubo aquí en la tierra. Fue Adán. Y ahí a través de Adán, dice ahí en Romanos capítulo 5, que por el pecado de un hombre, la muerte entró a toda la humanidad. Así los dice. Así es que la pandemia de lo que fue la desobediencia y el pecado, afligió a toda la raza humana. Y esto quiero que lo leas conmigo. Capítulo 5 de Romanos dice lo siguiente, donde dice aquí, en el versículo 18, dice lo siguiente: así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La transgresión de uno afectó a toda la humanidad. La transgresión de Adán afligió a la raza humana. Por eso nos morimos, por eso pecamos, por eso estamos batallando con nuestra mente, con nuestra forma de ser, entre nosotros, con uno mismo. Esta es la aflicción que nos heredó Adán por su desobediencia. Y eso fue pandémico. No es nada más para una época y no nada más para un grupo, es para toda la raza humana. La segunda cosa es de que Cristo vino. Y él, al obedecer la instrucción divina del Padre, muriendo en la cruz por nosotros, siendo sepultado y resucitó, en esa poderosa obediencia nos ha justificado a los que hemos creído en Él. Así es que a nosotros nos saca de esa pandemia. Nos ha, por decir así, vacunado con el antídoto que nos protege del pecado, de la muerte y del diablo, del anticristo. Ahora, vivimos en un mundo caído. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice esto, distinguiendo dos grupos. Nosotros somos de Dios, así dice el apóstol Juan. Primera de Juan 5, 19, dice, nosotros somos de Dios. Así es que hay un grupo, los que pertenecen a Dios. ¿Cómo pertenecemos a Dios? Pues al confesar a Cristo como nuestro Señor, al invitarlo a nuestro corazón para que Él señoree, que nos lave de nuestros pecados. Esa es una. Y número dos, el otro grupo es, y todo el mundo está bajo el maligno. Casi podría decir, y todo el mundo está pandémico. Y tú dirás, ¿y somos ajenos a eso? Aparentemente no, porque también nos morimos. Aparentemente no, porque los cristianos también pecamos. No podemos decir que no.
caemos de vez en cuando en algunas cosas que no deberíamos de caer y nos tenemos que inmediatamente arrepentir. Pero estos dos grupos ya están definidos. Cristo los identifica porque tienen el Espíritu Santo. Así es que nosotros somos de Dios, le pertenecemos. Pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué pasa con ellos? Necesitan ser vacunados por el Espíritu Santo. Necesitan recibir el Espíritu Santo. Nadie puede decir, yo tengo nada más el Espíritu Santo y yo lo administro, como lo dicen los rusos y los americanos y los franceses, y que las industrias farmacéuticas que declaran tener la solución del virus, del coronavirus y todo lo demás, y como que comercializan con todo esto y la gente anda esperanzada detrás de esa vacuna. Bueno, nosotros podemos decir que tenemos ya el antídoto, la vacuna contra la muerte, contra el pecado y contra el diablo. Y esa vacuna, esa verdad, es la fe en Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó de los muertos, y le pertenece solo a Cristo. Y la iglesia se le ha hecho portadora de este anuncio que se llama Evangelio, para llevar el mensaje y que muchos vengan y se entreguen a Cristo, y ellos también sean redimidos, salir de la muerte, del pecado y de la opresión del diablo. Esta es la comisión que Dios nos ha encomendado a todos nosotros. Ahora, yo quiero llevarlos al libro de Deuteronomio, donde vamos a ver aquí unas enseñanzas que brotan de la Escritura. Moisés está a punto de dejar ya el mando, ya está instruido por Dios que no iba a entrar él por su desobediencia, y entonces está dejando ahora la estafeta de responsabilidad a Josué. Dios llama a Moisés y le dice, llama a Josué delante de todo Israel. Versículo 7 del libro Deuteronomio 31. Dice lo siguiente: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres y que les daría, y tú se la harás heredar. Tú se las vas a dar por herencia. Se la está diciendo ahora a Josué. Josué era un alineado con Moisés, estaba siempre pegado con él, no lo dejaba, era uno de esos que querían continuar con lo que estaba haciendo Moisés, quería aprender de Moisés, ese tipo de espíritu de aprender a ser un verdadero discípulo. Pues Josué era un verdadero discípulo, estaba pegado con su líder, estaba pegado ahí con Moisés. Versículo 8, y el Señor le dice esta palabra, empieza a hacer esta declaración. Aquí hay algunas cosas que yo apunté, yo te podría decir 6 cosas importantes en este solo versículo 8, que dice lo siguiente. Versículo 8 dice, el Señor va delante de ti, el Señor va delante de ti. Cuando uno va al libro de Jeremías, en el capítulo 20, versículo 11, Jeremías, aquí nos dice aquí, el profeta Jeremías, que cuando él está ahí, ahora hace una declaración él también. Y lo dice de esta manera muy interesante. Versículo 11 del capítulo 20 de Jeremías. Dice, el Señor está conmigo como poderoso gigante. Imagínate, ahora lo describe como un poderoso gigante. El Señor va delante de mí como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Así es que Jeremías está diciendo, Dios va delante de mí como un poderoso gigante. ¿Cuál es el freno para el anticristo? Pues el anticristo viene en contra, especialmente de la iglesia, no nomás de la gente. Para él ya los tiene controlados, él tiene su pandemia sobre la humanidad, pero sobre la iglesia no tiene dominio. Y entonces él quiere frenar a la iglesia, pero el Señor dice, yo voy delante de ti. Aquí dice Jeremías, como un poderoso gigante. Así es que aguas, anticristo, porque Dios va con todo contra ti y nos está cubriendo. Él va delante de nosotros como un poderoso gigante. Esa es la palabra que nos está diciendo aquí. Pues nosotros, cuando anunciamos a Cristo, estamos casi haciendo el mismo papel
función que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista iba delante de la venida de Jesucristo, anunciando a Cristo con un poder tremendo, y toda la gente se convertía, y toda la gente se arrepentía y se bautizaba en el Jordán, y esa era como una aplanadora en su tiempo. Bueno, hoy en día nosotros somos llamados a ser casi como Juan el Bautista. Somos los que estamos pregonando la venida inminente de Cristo. Y cuando estamos anunciando de que ya viene Cristo, pues estamos entrando como una aplanadora contra todo un sistema que no está de acuerdo, que no quiere oír ese mensaje, sino que ellos quieren, no me prohíbas cosas, yo me quiero divertir, yo quiero soltarme a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos. Y el anuncio que llevamos nosotros es una confrontación directa contra estos que están bajo esta influencia de la pandemia espiritual del anticristo, que está operando. Ahora, no es nada más un espíritu diabólico que anda por ahí volando, que sí es cierto, es un espíritu demoníaco, pero ya podríamos decir que ya está aquí en la tierra el anticristo. Es una persona que va a aparecer tarde que temprano, lo veremos más adelante, donde él va a estar pregonando lo que va a pasarle a este mundo y cómo lo va a engañar, y al final de cuentas le va a ir muy mal a los que le crean a él. Así es que nosotros tenemos, por la gracia de Dios, a un gigante, y su nombre es Jehová de los ejércitos. Jesucristo mismo va delante de nosotros, y Él está arrasando con todo aquello, toda altivez, todo argumento, toda cosa que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, está arrasando con eso. Y la iglesia, nosotros, somos los que vamos ahí aventándonos y estamos frenando al anticristo para que no robe más almas. Nos toca evangelizar a un mundo perdido. Esa es nuestra gran y maravillosa responsabilidad. La número 2, en el versículo 8 dice que Él estará contigo, Dios estará contigo. Aquí ya vimos el versículo 8 de Deuteronomio 31, el Señor va delante de ti. Pero después la segunda parte dice, Él estará contigo. Dios está con nosotros. Isaías 41, del 7 al 10, dice que Él estará con nosotros. Él va a estar como un amparo, como un defensor nuestro. Él está ahí contigo, conmigo, y está protegiéndolos. Él estará. Yo podría decir hoy, Él está contigo. Él está contigo, aquí y ahora. Cuando uno ve esta promesa del Señor, el Señor nos anima a que esta verdad se cumpla. En el libro de Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa palabra, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Qué promesa tan maravillosa, saber de que contamos con su presencia, que está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Es lo que quiere decir, hasta que los tiempos se cumplan. Ya se está acercando el cumplimiento. ¿Cuándo sucederá? ¿Quién sabe? Tal vez mi mensaje sea uno de los muchos mensajes que hablan de los tiempos del fin. Yo no quiero ahí ser muy preciso en la fecha y que ya estamos en eso. No estamos seguros ni la hora ni el día. La Escritura me lo está diciendo claramente y así lo entenderemos. Pero hay una verdad que Cristo dijo, yo estaré contigo. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Así es que Cristo está aquí con nosotros. Cristo está ahorita ahí contigo, en tu habitación, en tu casa, en tu corazón especialmente, si has creído en Él, y Él estará contigo hasta el fin de los tiempos. Tú vas a verlo con tus propios ojos, lo vamos a ver, que esta promesa es verdad. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Wow, esto es algo tremendo. Es que yo sé que el anticristo está oyendo estas cosas, las sabe. Y él se aterroriza porque el enemigo también conoce la Escritura y él ha visto lo que le viene y está aterrorizado, y más aterrorizado está cuando más y más gente está conociendo la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante enseñar la Biblia a nuestros niños, a los jóvenes, a las familias, continuamente, para que vayan preparándose y recordar de que Dios va delante de nosotros como un poderoso gigante y que Él estará siempre con nosotros. Segunda cosa que hemos visto. Tercera cosa, en el versículo 8 de Deuteronomio 31, versículo 8, dice que no te dejará. Dios no te va a dejar, no te dejaré,
ni te desampararé. Aquí, primera palabra, la primera es no te dejaré. A mí tendría que separar, lo separé a propósito, porque una cosa es no dejarte. La soledad es terrible, cuando te sientes solo en alta mar y no sabes para dónde voltear. Hay mucha gente que vive sola y que está ahorita volteando para otros lados y dice, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue para mi vida? La promesa sigue en pie. El Señor ha dicho, no te dejaré, no te va a dejar. Él está ahí contigo. No te dejaré, estaré contigo y no te dejaré. Así es que, pase lo que pase, tú tienes que entender que Él es fiel. Si las cosas están bien, pues estás complacido, estás contento, Él está aquí conmigo, podrás decir. Y tú podrás pensar, no, pues Él está aquí conmigo. Pero cuando las cosas se ponen complicadas, cuando las cosas se ponen oscuras, cuando no sabes ni qué hacer y empiezas a decir, ¿y ahora para dónde volteo? Recuerda esta promesa, no te dejaré. No te va a dejar. No importa cuál es la situación que esté sucediendo en el mundo. No te dejaré. Es la promesa de nuestro Dios. Es fiel. En el capítulo 14, versículo 18 del Evangelio de Juan, dice esto. No os dejaré huérfanos. Es decir, alguien que asume la responsabilidad de recoger a un niño desvalido, a una niña desamparada en la calle, y la recoge, la recibe en la casa, y la atiende, y le das de comer, y la educa, y bueno, eso es lo que Dios está diciendo, ¿sí? Que no te dejará, no va a dejarte huérfano, no estás desamparado. Si tú has perdido seres queridos, si te abandonó tu esposo o tu esposa, si te dieron la espalda a tus hijos y estás solo ahí, tú confinado con un hombre ya de edad, una mujer de edad, y te han dejado ya abandonada, aparentemente el Señor dice, yo no te dejaré, jamás te dejaré. Dios está contigo y no te dejará huérfano. Esa es la promesa, ¿sí? Él es un amparo, Él es un proveedor, Él es un amigo, Él es un padre amoroso, ¿sí? No te va a dejar, ¿sí? Y incluye que no te va a fallar. Dios no te va a fallar. Cuando dice no te dejaré, habla de que no te voy a fallar. La palabra en sí contiene no fallaré. Voy a estar contigo. ¿Sí? Esa es la tercera cosa. Vamos a la cuarta cosa. Versículo 8 dice ahí, después de no te dejaré, ni te desampararé. Cuando dice desamparo, aquí podríamos hablar de Salmo 46 del 1 al 2. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y cuando hablamos de esta verdad, que Él es nuestro amparo, hablamos de que Él es nuestro refugio. Tú lees el Salmo 91 completito y de tarea y te vas a dar cuenta que Él es nuestro amparo. Él es nuestro refugio. Bajo sus alas estaré seguro. Está hablando de que no desampara, no suelta, no te deja a la deriva. Sí, Él está al pendiente. Es como el padre del hijo pródigo, que aun cuando no lo acompañó, cuando andaba ahí perdido, desperdiciando la herencia, el padre seguía en la puerta esperando, ansioso de verlo regresar, hasta que finalmente regresó el hijo. Y cuando eso le demostró, ¿sabes qué? Siempre estaba tu casa lista, aquí está el anillo, aquí está la ropa, aquí está el becerro gordo, todo lo tenía preparado, no lo desamparó. Siempre estuvo al pendiente con él. Salmo 18:2, que dice, Jehová es mi roca y mi salvación. ¿Sí? Él es tu refugio, la roca de tu refugio, donde te vas a esconder bajo sus alas, donde te vas a refugiar en el tiempo del turbión, en el tiempo de los huracanes y las tempestades de la vida. Él dice, no te desampararé. Es decir, yo supliré lo que te haga falta, conforme a mis riquezas en gloria. No te faltará nada. No te preocupes, tranquilo. Tú eres más importante para mí, dice el Señor. Sí. Así es que estamos viendo esta número 4, no te desampararé. Ok, seguimos viendo el versículo 8, Deuteronomio 31:8, y vemos ahora la quinta cosa que le dice, no temas. Hemos hablado ya de no temas. Isaías 41:10 le está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te defenderé con la diestra de mi justicia. Así es que no temas. Esta es la promesa que el Señor está dando. En Marcos capítulo 5, versículo 36, dice aquí la historia de Jairo, que va a buscar a Jesús para que vaya a orar por su hija que se estaba muriendo.
Y lo interrumpe, hay una mujer que tenía un problema de flujo de sangre y le da el testimonio porque se sanó y están ahí una plática que va pasando los minutos vitales y de repente llegan los amigos de Jairo y le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto, ya no lo molestes. Y esa voz de ya no lo molestes era como diciendo, ya date por vencido. Y está él casi cayendo en el desánimo cuando de repente oye una voz maravillosa de Cristo que le dice, no temas, solo cree. Así es que esta es la promesa para nosotros en este tiempo donde el anticristo parece ser tomar mayor preponderancia política, preponderancia en el ámbito social, preponderancia económica, preponderancia en todo. Parece que se está ahora sí sacando las garras, como diría alguien, en el mundo. Ahora sí, como el mundo entero está bajo el maligno, de repente el anticristo está ahora sí aflorando y mostrándose cada vez más en las películas, y está saliendo más en otros libros y en otros filósofos y en pensadores y nuevas leyes y cosas por el estilo, donde el anticristo parece ser que está adueñado de todo y que nadie lo va a impedir, nadie lo está parando aparentemente, y de repente como que la iglesia está teniendo cierto temor, la humanidad está totalmente oprimida con miedo, pero la iglesia, hay algunas infiltraciones de estas ideas, y recordemos que Noé calafateó por dentro y por fuera el arca, para que no se infiltrara nada del mundo, ni de estas ideas. Acuérdense lo que hizo David, cuando el Goliat estaba hablando y amedrentando, y estaban todos llenos de temor y miedo. David dijo, no, yo no voy a aceptar eso. Él tenía el armamento para frenar a ese anticristo. El anticristo es todo lo que es contrario a la Biblia. El anticristo es el que promueve cosas contrarias a la Biblia. Ese es un anticristo y está infiltrado en las mentes de mucha gente que están gobernando naciones. Y entonces, ¿quién va a detener eso? Bueno, nosotros lo decimos como lo dijo el apóstol Pablo, no es con espada, no es con ejército, no es salir a las calles con pancartas, es con el Santo Espíritu de Dios. Es por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que está frenando el anticristo. El poder del Espíritu Santo en ti y en mí. Eso lo para. Contra eso no puede el diablo. El diablo se tiene que rendir, está rendido, está enfurecido. No puede, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de resurrección. Y dice ahí que Cristo participó de sangre y carne, y por medio de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Es que Cristo, al resucitar, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu de resurrección. Si hay algo que frena al anticristo, es el Espíritu Santo en ti y en mí. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, no tengas miedo. Aquí le está diciendo en el quinto punto, no temas, no temas. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, no tengas miedo. Yo he vencido al mundo. Esto lo dice Cristo. Bien, y número 6, versículo 8, 31, Deuteronomio 31, 8, dice, ni te intimides, ni te intimides. O sea, no te dejes intimidar, no te dejes empujar por el adversario. El adversario es muy sabio, aparentemente tiene una sabiduría diabólica, dice ahí en Santiago capítulo 3, donde está buscando maneras de tratar de frenar a la gente, de engañarla, disuadirla, la está educando en universidades a que no crean en Dios, a que no le crean a la Biblia, y está tratando de llenarlas de otras cosas para distraerlos de este manantial de vida. Este es tu arma espiritual, la Biblia. Este es tu alimento espiritual, la Biblia. Este es tu lámpara a tus pies, la Biblia. Y el enemigo no quiere que lean la Biblia. Él quiere llenarte de millones de libros y que leas diferentes ideologías y corrientes y que cuanto más lees eres más inteligente. Nada más lejos de la verdad. Eso es un engaño. La Biblia, lee tu palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios te puede hacer sabio para salvación, dice la Escritura. Así es que cuando nosotros nos metemos en la Escritura, no nos dejamos intimidar por el enemigo. David le dijo a Goliat, tú vienes con jabalina y con un paje de armas y vienes con un peto así de metal y estás así peleando contra mí. Y yo
Yo la verdad, me ofrecieron el vestuario, la armadura de Saúl, pero no me quedó. Yo no quiero usar ese tipo de armadura, la armadura del miedo, la armadura de la inseguridad, del tibio que anda que sí, que no. Yo no puedo ponerme ese tipo de armadura. Yo no me voy a dejar intimidar. Yo voy así como estoy, ¿sí? Porque no voy solo. Va Cristo conmigo. Y se acerca y corre a la línea de batalla y le dice ahí a Goliat, ¿sabes qué, Goliat? Hoy Dios te va a entregar fácil, te va a tumbar. A mí no me intimidas, no le tengo miedo. ¿Por qué? Porque tengo puestos los ojos en Cristo, puestos los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si hay alguien que va a frenar al anticristo, va a ser una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que conoce a su Dios, una iglesia que no se deja intimidar por las noticias o por las cosas que suceden a nuestro alrededor. No nos vamos a dejar intimidar, para nada. Nosotros estamos firmes en la fe. Y eso es lo que nos mantiene, dice, y habiendo acabado el día malo, aún permaneced firmes. Eso viene en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 17. Tú léete toda la armadura espiritual. Y ahí nos está dejando entrever que no nos dejemos intimidar. ¿Qué quiere decir eso de intimidar? Bueno, intimidar es lo que pasó ahí con el pueblo de Israel, volviendo al ejemplo de David y Goliat. Ahí en la primera de Samuel, ¿sí? En el capítulo 17, donde está Goliat saliendo, en el versículo 16, sale ahí por 40 días, en la mañana y en la tarde, y les decía, ustedes no pueden, ustedes no deben, ustedes quiénes son, y empieza a intimidar sistemáticamente. Cuando uno oye este bombardeo de noticias falsas, de cosas que no son verdad, que están continuamente bombardeando, te va bajando la guardia hasta que finalmente aceptas que sí es cierto, estás totalmente ahí atolondrado. Les voy a platicar una historia. Había hace tiempo, hace algunos años, el general Noriega era el presidente de Panamá en aquel entonces, era un gran traficante de drogas. Desde Panamá estaba mandando muchas drogas a México y a Estados Unidos. Y cuando lo detectaron ahí en Estados Unidos, pues mandaron tropas y finalmente lo acorralaron, se metió en la embajada del Vaticano para buscar refugio y protección, una inmunidad política. Y entonces los del ejército americano pusieron bocinas grandes afuera de la embajada del nuncio apostólico, ahí de la embajada católica y romana. Y entonces empezaron a bombardear con música pesada, música heavy metal que le llaman, ¿no? Y la música de rock la empezaron a bombardear y todo el volumen a las bocinas, y empezaron a tirar y le pegaron ahí casi 3 días sin parar, música sin parar de heavy metal, de música pesada, y pegando hasta que finalmente salió hecho un polvo el general Noriega. Lo capturan y se lo llevan a Estados Unidos. Parece que ya murió él. Pero ¿sabes qué? Él ahí en la cárcel recibió a Cristo, se convirtió, se arrepintió y en sus últimos años se alineó. Dios tuvo de él compasión. Pero lo que quiero decirte con esta ilustración es que un bombardeo continuo va bajando tus defensas. Una continua información negativa va bajando tus defensas y fácilmente te vas a dejar intimidar. Esa es la obra del anticristo. ¿Cómo frenar esa continua palabra de miedo, de desánimo? ¿Cómo frenar eso y evitar que nosotros hablemos palabras de desánimo a otros y de miedo a otros? Porque a veces intimidamos a otros. ¿Cómo parar a eso? Llénate de la palabra de Dios. Renuévate con la palabra de Dios. Escucha alabanzas en tu casa. Párale un poquito a tus programas donde están continuamente bombardeándote de información. Cada semana tenemos algo espectacular, negativo, que está todo el mundo así como que está pasando, ¿no? ¿Dónde quedo yo en todo esto, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que no nos vamos a dejar intimidar. El anticristo tiene un proyecto para intimidar a la iglesia y nosotros no vamos a tener ese espíritu. Nosotros tenemos el espíritu que operó en David. Acuérdense que lo ungió Samuel y le puso aceite y escurrió de su cabeza hasta la orla de su manto, y el Espíritu Santo vino sobre él, que cuando él tocaba su arpa, el espíritu inmundo se iba de Saúl. Así es que ese es el manto que nosotros tenemos hoy. Ya no está afuera, está dentro de nosotros. Estaba con ustedes, pero estará en ustedes. No nos vamos a dejar intimidar por el anticristo. Amén.
Esta es la parte medular de esta enseñanza. Y bueno, yo quisiera llevarte al libro de Hebreos. Si quieres ir por favor ahí en Hebreos capítulo 10, para que veas una de las escrituras poderosas que este libro de Hebreos contiene y que debes de tenerla presente en tu corazón. Capítulo 10 de Hebreos dice aquí en este versículo, donde nos dice desde el versículo 37 en adelante. Dice esto. Tal vez te preguntes por qué se tarda, por qué no tenemos ahorita soluciones más rápidas. Tranquilo, y amanecemos. Aquí dice esto, versículo 37 del capítulo 10 del libro de Hebreos. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. La expectativa de la iglesia es que viene Cristo. ¿Cuándo viene? No lo sé. Aunque tarde, no tardará. Aquí lo está diciendo. Va a venir, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Va a llegar en el momento más preciso, y el anticristo lo sabe, y tiene terror, aunque se está sobando las manos, porque él sabe que va a quedar gente que no creyó, gente que le creyó al anticristo, gente que desobedeció la palabra, gente que coqueteó con Dios y con el mundo. Él sabe que tiene atrapados a muchas personas así. Y entonces él dice, sí me da miedo que estos que están ahorita, los cristianos llenos del Espíritu, me están destruyendo, se están llevando a muchos de mis presos, pero a la vez se está sobando las manos diciendo, bueno, pues que se vayan ellos. Yo ya sé que se van a ir y me van a dejar a los demás. Y esos yo me voy a encargar de disfrutar todo lo que puedo para destruirlos, atormentarlos, que se destruyan entre ellos, esclavizarlos. Eso es lo que está diciendo el anticristo. Pero aquí dice la Escritura, porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Este es Cristo, la segunda venida. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vivirá por fe. Tenemos que creerle a Dios en su palabra, lo que hemos leído ahorita. Las promesas que Dios tiene para nosotros, estas son para ti, para mí. Hay un poderoso gigante que va delante de nosotros y que el justo vivirá por la fe. Pero no debemos de retroceder, no dejarnos intimidar, no dejarnos empujar por el enemigo, ni por el que dirán, ni porque la mayoría no cree y estoy en el salón de la escuela y los demás pues no son cristianos y para que yo sea amigo de ellos pues voy a dejar mi cristianismo por irme con ellos. No retrocedas, no retrocedas. Ellos no se van a salvar de lo que viene sobre ellos. El anticristo los va a agarrar a ellos, pero a nosotros no nos va a tocar, no nos puede tocar. Aquí lo dice. Y dice aquí más adelante, versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Un paso atrás te lleva a la perdición, te lleva al mundo. Es un río sumamente caudaloso. Un paso en ese río te va a jalar, te va a arrastrar, te va a destruir. Aunque digas que tú eres creyente, no podemos dar un paso atrás. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Recuerden que David corrió a la línea de batalla. Dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Preservemos nuestra alma. Tal vez perdamos algo, tal vez como los cristianos del primer siglo tuvieron que pagar con sus propias vidas y hasta la fecha muchos creyentes han pagado con su vida por seguir a Cristo y no han negado la fe, no dieron un paso atrás. Bueno, nosotros estamos aquí para preservar nuestra alma. Vamos a mantenernos firmes y si algo está frenando al anticristo es una iglesia llena del Espíritu Santo. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Eso viene ahí en Mateo 16, 18. No va a prevalecer. Esas puertas el adversario lo sabe y vamos a romper cerrojos y cuando se abran los cerrojos salen los presos a libertad. Lo que Cristo declaró en Lucas 4, versículo 18. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres y vendar a los abatidos y libertad a los cautivos, vendar a los quebrantados, abrir prisiones de todos los que estaban en calabozos. Ahí es donde tú y yo debemos de salir y abrir los cerrojos antes de que el anticristo los explote más, antes de que la pandemia del anticristo los oprima y los destruya aún más. Solo ahí. Segunda epístola a los tesalonicenses. Dice lo siguiente, y esta es palabra de Dios, y con esto concluyo, para que tú te identifiques qué está haciendo la iglesia, qué estás haciendo tú y yo en estos tiempos. Segunda de Tesalonicenses
dice lo siguiente. Quiero que lo oigas bien. Esto es bien importante que lo entendamos. Aquí más adelante, versículo 1 en adelante. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar. No te conturbes, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie te asuste que ya viene el Señor y el fin, nada de eso, tranquilos. Al contrario, llénate de esperanza, movilízate más, predica con mayor denuedo, si esto es lo que tú estás oyendo. Nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, mucha gente se va a empezar a desviar, va a haber diferentes doctrinas contrarias a la sana doctrina de la Biblia. Se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, es una persona que tiene ahora operando en él a Satanás y va a engañar, dice aquí, al mundo entero, el cual se opone. Ese es el anticristo. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, por eso se opone, esa palabra es anti. Se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el engaño. La gente anda buscando quién resolverá nuestros problemas económicos, de salud. Yo no me importa qué religión sea, yo nomás con que alguien me resuelva mis problemas. Van a vender su alma al anticristo. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que decir. No es por ahí. No te dejes engañar. Versículo 5, ¿no te acuerdas de que cuando yo estaba contigo todavía te lo contaba, te lo decía esto? Ya estamos hablando, Cristo lo anunció y ahora lo está diciendo Pablo. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo sea manifiesto. Tú sabes lo que está deteniendo al anticristo, tú sabes qué está frenando al anticristo, tú lo sabes, te lo acabo de decir. Nosotros estamos frenando al anticristo, no por nuestra fuerza, no es con espada ni con ejército, es el Espíritu Santo que opera en nosotros. Eso es lo que lo está frenando a él. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está operando la iniquidad. Lo estamos oyendo, cada rato está saliendo de diferentes lugares la iniquidad que se está promoviendo en el mundo. Solo que hay quien al presente lo detiene, hay alguien que lo detiene. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Hasta que Él sea a su vez quitado de en medio. Se va a remover, se va a retirar el Espíritu Santo. ¿Cuándo se va a retirar? ¿Cómo se va a retirar? Cuando venga Cristo por nosotros y nos lleve al cielo, el Espíritu Santo va a dejar la tierra. Y ay de la tierra, ay del hombre, ay del mar y de la tierra. Porque entonces se va a manifestar, ahora sí, ese hijo de perdición. Y los que se quedan sin Cristo la van a ver muy complicada. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos de que no damos un solo paso atrás, sino proseguimos hacia adelante para preservación del alma. No somos de los que retroceden. No debemos retroceder. Le ruego a Dios que ninguno retroceda. ¿Sí? Versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien la boca del Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a haber este ser, esta persona, va a hacer milagros, va a hacer grandes señales. La gente se va a creer de todo lo que hace, va a multiplicar panes, va a caminar sobre el agua, va a flotar, va a trasladarse, va a hacer miles de cosas, pero no va a exaltar a Cristo. No va a exaltar a Cristo, no va a decir que leas la Biblia, no va a hablar del Espíritu Santo, no va a hablar, es un engañador completito con señales y prodigios, ¿sí? Así es que tendremos que tener mucho ojo y discernimiento para estos tiempos que vienen. Aleluya. Bien, yo quisiera terminar ahorita aquí con una oración, donde tú y yo le pedimos a Dios que nos llene con su Santo Espíritu y que nos cubra bajo sus alas de todo lo que tenemos, que nos cubra bajo sus alas con todo lo que Él nos ha concedido en la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a orar ahorita. Quiero que repitas esta oración conmigo. Padre, te doy gracias por cubrirme con tu sangre, por perdonar mis pecados. Señor, yo no retrocedo. Yo quiero ser justificado por la fe en Jesucristo. Él es mi Señor. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a frenar al anticristo.
Ayúdame a predicar el Evangelio y a liberar a la mayoría posible. En el nombre de Jesús, gracias te doy por estar con nosotros, por no dejarnos, no desampararnos, por ayudarnos a no tener temor ni dejarnos intimidar. Gracias porque tú vas adelante de nosotros como poderoso gigante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Sí. Y estaremos viéndonos. Estemos alertas. Estos son tiempos de gran bendición en Cristo Jesús. Les amamos. Saludos. Cuídense mucho. Bye.